Para poder adentrarnos en la geometría, primero tenemos que repasar algunos conceptos básicos. Empezamos por el más elemental de todos, que es el punto. Cuando yo tengo una sucesión de puntos, obtengo una recta. Una recta cuando es ilimitada, es decir, no tiene ni origen ni final, se puede alargar tanto a la izquierda como a la derecha. Si por el contrario tengo origen pero no tengo final por uno de los extremos, lo que obtengo es una semirrecta. Y cuando tenemos principio y tenemos final, es decir, la recta está delimitada, obtenemos lo que se llama un segmento. Cuando tenemos dos semirrectas y las hacemos coincidir por un vértice, obtenemos un ángulo. Y según la amplitud del mismo, se pueden clasificar de distintos tipos. Los ángulos más pequeñitos de todos reciben el nombre de ángulos agudos, que son los que tienen una apertura inferior a 90 grados. Cuando los ángulos tienen una apertura de 90 grados exacta, se denominan ángulos rectos y tenemos que acordarnos de ellos porque tienen forma de L. Cuando son mayores de 90 grados, reciben el nombre de ángulos obtusos. Y dentro de esos ángulos obtusos tenemos dos tipos especiales, que son los ángulos llanos, que son cuando tienen una apertura de 180 grados, y los ángulos completos, que son cuando da un giro completo, lo que es lo mismo, 360 grados. Si nos fijamos en parejas de ángulos, tenemos dos tipos. Los ángulos pueden ser complementarios o suplementarios. Los ángulos complementarios son los que suman 90 grados y los suplementarios son los que suman 180 grados. Continuamos con las líneas, chicos. Tenemos dos tipos de líneas. Las líneas pueden ser poligonales, cuando están formadas por líneas rectas, ¿vale? O curvas, ¿vale? Que son cuando no tienen líneas rectas, sino que están todas curvadas como su nombre indica. Y luego pueden ser abiertas o cerradas. La diferencia entre ellas está bien clara. Abierta, no, si ponemos algo aquí, podríamos salir, ¿vale? Mientras que cerrada, pues como una habitación cerrada, ¿vale? No podríamos salir de ella. Y lo mismo con la curva, podríamos salir si está abierta, no podemos salir si está cerrada. Cuando yo tengo una línea poligonal cerrada y su interior, ¿vale? Veis que aquí está coloreado, entonces obtenemos lo que se llama un polígono. Y los polígonos se pueden clasificar teniendo en cuenta varios criterios. Los más comunes son según sus lados y ángulos y según el número de lados que tiene. Vamos a empezar por ahí, según los lados y los ángulos. Si los polígonos tienen iguales sus ángulos e iguales sus lados, se llaman polígonos regulares. Por ejemplo, el cuadrado es un ejemplo de polígono regular. Todos sus lados miden lo mismo, en este ejemplo de aquí 3 centímetros, y todos sus ángulos son iguales. Concretamente, un cuadrado tiene 4 ángulos rectos, ¿vale? Sin embargo, si os fijáis en el otro tipo de polígonos, que son los polígonos irregulares, o bien tiene los lados iguales pero tiene los ángulos diferentes, o tiene los ángulos iguales pero los lados diferentes, o ambas cosas diferentes, ángulos y lados diferentes. En uno de esos tres casos se denominaría polígono irregular, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí cumpliría los dos requisitos, ni tiene los lados iguales porque se ve claramente que este lado de aquí es más pequeñito que este de aquí, ¿vale? Y lo mismo ocurre con los ángulos. Este ángulo de aquí es bastante más grande que este de aquí o este de aquí, ¿vale? Tiene ángulos distintos, por tanto sería un polígono irregular. El otro tipo de clasificación hemos dicho que era según el número de lados, ¿vale? Si tienen 3 lados se denominan triángulos, si tienen 4 lados cuadriláteros, si tienen 5 lados pentágonos, 6 lados hexágonos, 7 lados heptágonos, 8 lados octógonos, 9 lados eneágonos, 10 lados decágonos, etc. ¿Vale? Si os fijáis, triángulos y cuadriláteros están remarcados porque a su vez también se pueden clasificar, ¿vale? Lo podemos clasificar teniendo en cuenta dos criterios. Si nos fijamos en sus lados, tenemos 3 tipos de triángulos. Equilátero, que es cuando sus 3 lados son iguales, ¿vale? Por ejemplo, este está hecho a mano alzada, pero vamos a imaginarnos que los 3 lados de este triángulo miden 5 centímetros, sería un triángulo equilátero. Isósceles, que son cuando tienen 2 lados iguales. Por ejemplo, este mide 8 centímetros, este mide también 8 centímetros, pero este que se nota que es más pequeñín mide 5 centímetros. 2 lados iguales, isósceles. Y por último, escaleno, que es cuando tienen 0 lados iguales, es decir, todos sus lados son diferentes. Por ejemplo, este mide 5 centímetros, este mide 8 centímetros y este mide 7 centímetros, ¿vale? Y luego también lo podemos clasificar fijándonos en sus ángulos, ¿vale? Ya no nos interesan sus lados, sino sus ángulos. Si los 3 ángulos del triángulo son agudos, se denomina acutángulo, ¿vale? Si el triángulo tiene un ángulo recto, como por ejemplo este de aquí, recordad que eran los que tenía la L, se llama triángulo rectángulo, ¿vale? No hay que confundirlo con el rectángulo,
¿vale? Eso es un rectángulo y esto es un triángulo rectángulo, ¿vale? Y por último, el obtusángulo, que como su nombre indica, obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Vamos con la parte final, ¿vale? La clasificación de los cuadriláteros. Se clasifican en paralelogramos y no paralelogramos. Si os fijáis, he subrayado la palabra paralelo y no paralelo porque es la que nos va a dar como la clave para acordarnos, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Pues mirad, los paralelogramos son los que tienen dos pares de lados paralelos, es decir, los lados son paralelos 2 a 2. Si os fijáis en los paralelogramos que tenemos aquí, estos lados son paralelos y estos lados son paralelos entre sí. Recordad que paralelos son aquellas líneas que por más que la prolonguemos nunca se cortan, ¿vale? Si yo prolongo esta línea y esta línea no se cortan, ¿vale? Y luego el otro par de líneas tampoco. Lo mismo pasaría con el rectángulo, estas líneas son paralelas y estas también. Con el rombo, esta es paralela a esta y esta es paralela a esta. Y con el romboide, estas dos líneas son paralelas y estas también. Sin embargo, los no paralelogramos tenemos dos tipos. Los trapecios son los que solamente tienen un par de lados paralelos. Si os fijáis aquí, las bases, ¿vale? Estas dos líneas sí que son paralelas, no se cortarían nunca. Sin embargo, el otro par de líneas, si las ampliamos, se terminarían cortando. Por tanto, solamente tiene un par de lados paralelos, que serían las dos líneas que hemos dibujado de color verde. Y luego tenemos los trapezoides, que son los que no tienen ningún par de lados paralelos, ¿vale? Si os fijáis, este con este, si yo lo amplío, se me corta, ¿vale? Y lo mismo sucedería con las bases. Si yo amplío esta por aquí y amplío esta por aquí, al final también terminarían cortándose. Por tanto, es un trapezoide, no tiene ningún par de lados paralelos. Y ahora, dentro de los paralelogramos tenemos 4 tipos. Tenemos los cuadrados, tenemos los rectángulos, los rombos y los romboides. Es necesario saber identificarlos, ¿vale? Saber distinguirlos. ¿Cuándo tenemos un cuadrado? Pues mirad, el cuadrado tiene los 4 lados iguales. Si los medimos, los 4 lados miden lo mismo y sus 4 ángulos miden lo mismo. Son ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Sin embargo, en el rectángulo sí que seguimos teniendo los 4 ángulos iguales, que son 4 ángulos rectos. Sin embargo, los lados ya no son iguales. Si os fijáis, los lados verdes son más largos que los lados rojos, ¿vale? Pero son iguales 2 a 2. ¿Qué quiere decir 2 a 2? Que los dos rojos y los dos verdes miden lo mismo entre ellos, ¿vale? Aunque son diferentes los rojos de los verdes, pero entre ellos sí que son iguales. El rombo tiene los 4 lados iguales, miden lo mismo, igual que el cuadrado. Lo que nos cambia del rombo son los ángulos, ¿vale? Ahora son iguales 2 a 2, si os fijáis, tiene 2 ángulos agudos, que son los dos rojos, y 2 ángulos obtusos, que están más abiertos, que son los 2 ángulos verdes. Y finalmente el romboide, que es lo que lo tiene todo igual 2 a 2. Lados iguales 2 a 2, ¿vale? Los verdes son iguales, los rojos son iguales, y ángulos iguales 2 a 2. Los ángulos que están enfrentados son iguales. De nuevo tenemos 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos.